La rebelión de Lucifer. Autor Juan José Benítez. Capítulo 3, parte 4. Sinué se detuvo unos segundos y desde el centro de la solitaria plaza de la Lastra levantó el rostro hacia las estrellas. La luna, aunque había empezado a perder su blanca redondez, arrancaba aún destellos al bronce de la campana y a la grisácea sillería de la torre del ayuntamiento. El silencio apenas si se veía alterado por los fugaces y nerviosos cuchicheos de las mujeres y el dulce manar de la fuente de Diana Cazadora. La aldea dormía ya y solo las luces de la casa azul rompían la oscura geometría de la noche. Juana, que durante aquellos días había vuelto a ocupar el que en un tiempo fuera su hogar, empujó la puerta de doble hoja. Sinué, cortésmente, dejó pasar a sus acompañantes, y al comprobar la proximidad de dicha puerta con la que se hallaba bloqueada, se reprochó lo que él consideró un serio despiste. ¿Cómo no había caído en la cuenta de que la antigua vivienda del secretario podía conducir también al camarote de la maquinaria del reloj? Sin pérdida de tiempo, Juana mostró a sus amigos el muro por el que podían adentrarse en el caserón del ayuntamiento. Un pesado armario de algo más de 1,5 metros, en efecto, escondía los 2/3 de una vetusta y carcomida puerta. Y Sinué, tras un brevísimo examen de los cortos y gastados pies de sustentación del mueble, comenzó a arrastrarlo. Segundos después, la puerta quedaba desbloqueada. Y tal y como había anunciado Juana, el investigador descubrió al instante 3 tiras de cinta adhesiva que sellaban aquel acceso. Y una lógica deducción apareció en la mente de Sinué. Si alguien en la famosa madrugada de las 66 campanadas hubiera entrado en el ayuntamiento por aquella puerta, además de verse en la necesidad de desplazar el molesto armario, habría tenido que romper o despegar aquellas bandas adhesivas, pero las cintas se hallaban intactas y perfectamente pegadas al filo de la jamba y de la madera de la puerta respectivamente. El investigador sacó su pañuelo y ante la mirada expectante de las mujeres lo frotó suavemente sobre la superficie de una de las tiras, y el polvo acumulado en las mismas durante los 5 años que la casa llevaba cerrada pasó al momento a la tela. Parecía obvio que si el supuesto intruso había entrado y vuelto a salir por aquel lugar, aunque se hubiera tomado la molestia de intentar sellar la puerta con aquellas mismas bandas, éstas, al ser dispuestas y friccionadas, habrían perdido su evidente tersura y, naturalmente, la considerable capa de polvo que las cubría. Además, se preguntó el reportero por enésima vez, ¿para qué? ¿Qué sentido podía tener que alguien del pueblo entrara de madrugada al ayuntamiento y se divirtiera haciendo sonar la campana 66 veces? Quizás la solución a este irritante enigma, se dijo a sí mismo, esté ya al alcance de la mano. Todo es cuestión de subir y tener los ojos bien abiertos. Y lentamente Sinué fue retirando las cintas adhesivas. Definitivamente, a Sinué le faltaba mucho para convertirse en un buen y perspicaz investigador.
Una vez retirados los rudimentarios sellos, el periodista se hizo con la linterna y procedió a abrir la puerta, pero durante algunos segundos ésta se resistió. Fue Ulia, a espaldas de Sinué, quien le recordó que, lógicamente, sólo podía abrirse hacia adentro y no hacia afuera como pretendía el ofuscado detective. Resuelto el momentáneo contratiempo, Sinué empujó la chirriante hoja, enfrentándose a una oscuridad total. La débil luz de la linterna le descubrió enseguida una reducida y desnuda estancia. Todo se hallaba en calma, silencioso, muerto. Sinué percibió al momento el clásico tufo que despide una habitación largo tiempo cerrada y volviéndose hacia sus compañeras le sugirió que, si lo deseaban, aún estaban a tiempo de regresar a la Casa Azul. Las mujeres, con las velas encendidas, se negaron en redondo. Solo Juana, conocedora del centenario caserón, apoyó tímidamente a Sinué, advirtiendo que el lugar podía estar infestado de ratas, y aunque las mujeres no se percataron de ello, fue Sinué quien se estremeció ante la posibilidad de tropezar con aquellos repulsivos y peligrosos roedores. Pero, a decir verdad, no tenía alternativa. Él había promovido aquella incursión a lo alto del ayuntamiento y ahora no podía volverse atrás. Así que, tras inspirar profundamente, se dirigió hacia los peldaños situados en una de las esquinas de la estancia y que, probablemente, conducían al primer piso. Las mujeres le siguieron a corta distancia, a excepción de Juana, quien, horrorizada ante la idea de las ratas, prefirió cambiar de calzado. Y a pesar de los enfurecidos gritos de Juana pidiendo a sus amigos que la esperasen, estos hicieron caso omiso de sus llamadas, prosiguiendo la ascensión hacia el desván. El primer tramo de escalera, hasta la planta que alberga las diferentes dependencias municipales, fue cubierto rápidamente y sin novedad. Sinué, siempre abriendo la marcha, tenía prisa por llegar cuanto antes a la torre del ayuntamiento y examinar la maquinaria del reloj. Él sabía que la oscuridad en el camarote debía ser total y que ello dificultaría grandemente la exploración, pero también sentía que algo inesperado le aguardaba al final de aquel recorrido y la curiosidad había empezado a hacerse insostenible. Al alcanzar la primera planta, Sinué se detuvo. Fue iluminando lenta y progresivamente cada una de las puertas y paredes, aguzando al mismo tiempo su oído. Los lamentos de Juana habían cesado y envueltos en aquellas tinieblas, el único ruido perceptible era el de las agitadas respiraciones de los decididos aventureros. Parcialmente convencido de que aquel primer piso se hallaba desierto, Sinué inició un concienzudo registro de las habitaciones. Las mujeres, algo más animadas, le imitaron, pero tal y como le había anunciado el alcalde, aquella zona del ayuntamiento se encontraba en obras y las diferentes dependencias aparecían desmanteladas. Minutos después, nuestro hombre atacaba el último tramo de escalones, el que, sin duda, le llevaría al ático, y con el corazón golpeándole en el pecho, Sinué ascendió hasta una pequeña puerta que le cerraba el paso.
paseó el círculo luminoso sobre el marco y el pomo y, haciendo un esfuerzo por tranquilizarse, se dispuso a abrirla. Pero algo desconcertante e impensable en aquellos instantes vino a paralizarles. Sinué apoyó su mano derecha sobre la portezuela que, presumiblemente, le separaba del perdido o desván, y cuando se disponía a empujarla, un súbito tañido quebró el silencio. Era la campana. El golpe seco del martillo sobre el bronce se propagó vertiginosamente, traspasando las tinieblas y el mermado valor del investigador, y una fulminante descarga de adrenalina le secó la garganta, haciéndole temblar de pies a cabeza. Durante segundos, Sinué perdió el control. La linterna resbaló de entre los sudorosos dedos, precipitándose escaleras abajo, y las frágiles llamas amarillo-azuladas oscilaron, contagiadas por el nerviosismo de sus portadoras. Falta muy poco para que el grupo diera media vuelta y se lanzara en una frenética huida. En el último instante, Sinué logró recuperarse parcialmente y, tras pedir calma, recogió la linterna, enfrentándose nuevamente a la portezuela. Eso, susurró a las mujeres con un hilo de voz, ha debido ser el viento. Pero la piadosa mentira apenas si fue escuchada, y mucho menos aceptada. Todos sabían que esa noche no había viento y que el reloj llevaba semanas inutilizado. ¿Quién o qué había levantado el pesado martillo? ¿Un animal quizás? ¿Un vecino? ¿O se trataba, como había apuntado uno de los amigos de Gloria, de un alma en pena? Este vendaval de preguntas fue pasando por la mente de Sinué y de sus no menos inquietas amigas mientras luchaban por recuperar un mínimo de valor. Y en este difícil trance se hallaban cuando alguien, tras consultar la hora, hizo un comentario que terminó por levantar los maltrechos ánimos. Es curioso, esa campana ha sonado a las 12 en punto. Gloria acaba de cumplir 49 años. ¿No será una señal? Sinué no comprendió muy bien las segundas intenciones de aquella sugerencia, pero agradeció el fugaz respiro y, consumido por una violenta curiosidad, golpeó la puerta, abriéndola de par en par. Sea lo que sea, clamó con rabia, pronto lo averiguaremos, y de un salto penetró en el oscuro desván. Sin poder disimular su nerviosismo, Sinué, con los pies firmemente asentados sobre el piso de madera, hizo volar el cono de luz en un radio de 180 grados. Fue una primera y anárquica exploración del lugar a la búsqueda, sobre todo, de algún rostro o movimiento sospechoso. Prudentemente, el investigador se había situado en el umbral mismo de la portezuela, impidiendo el paso de sus compañeras y procurando, al mismo tiempo, cortar la posible huida del no menos hipotético individuo que había golpeado la campana. Con el corazón descontrolado por el miedo, Sinué fue iluminando todos y cada uno de los rincones del desván. Se trataba de una espaciosa sala cuadrangular, repleta de muebles viejos, legajos polvorientos arrumbados en pilas informes y un sinfín de cachivaches, entre los que, en una primera observación, distinguió bidones, aperos y herramientas herrumbrosas.
En mitad de aquel tenso silencio, el foco de luz fue recuperando poco a poco la perdida estabilidad, paseándose ahora con mayor precisión sobre las fantasmagóricas siluetas de los enseres allí abandonados. A primera vista todo parecía tranquilo, pero aquella calma no era normal. Lo lógico, siguió reflexionando el investigador, es que nuestra presencia hubiera puesto en fuga a algunas de las muchas ratas que deben anidar en este sucio escondrijo. Pero, ¿por qué no habían acertado a descubrir ni una sola en todo el camino? ¿Es que algo o alguien las había asustado antes de que ellos llegasen? Y un súbito presentimiento invadió a Sinué. El espeso silencio y el inesperado toque de la campana trajeron a la mente de Sinué aquella otra experiencia vivida o sufrida, según se mire, en el interior del bosquecillo que rodea el caserón en el que habían penetrado tan inconscientemente. Y el vello del investigador volvió a erizarse ante un desapacible presentimiento. ¿Y si el responsable de este nuevo tañido hubiera sido la monstruosa criatura que vi en el calvero? Si así fuera, meditó Sinué mientras buscaba con su linterna el acceso a la torre del ayuntamiento, quizás se encuentre todavía junto a la maquinaria o, quién sabe, junto a la campana, pero no es posible. Absorbido por tales elucubraciones, Sinué no se percató que había iluminado por 2 veces una pequeña puerta situada al fondo del desván y a 1 metro aproximadamente del nivel del entarimado sobre el que se hallaba. Fue en un tercer rastreo cuando el haz luminoso quedó centrado primero en una media docena de peldaños de madera y finalmente en una desvencijada puerta, aquejada del mal de los años y que resultaba poco menos que milagroso que pudiera sostenerse sobre tales e improvisadas escaleras. Adosado al muro principal del caserón, Sinué descubrió al fin el camarote que debía albergar la buscada maquinaria del reloj, y lentamente empezó a caminar hacia aquellos últimos escalones. Pero cuando apenas si había avanzado 3 pasos, un lejano golpeteo le detuvo. Al girar sobre sus talones e iluminar la portezuela que acababa de empujar, Sinué comprobó cómo las mujeres se habían vuelto también en dirección al lugar del que procedía aquel ruido cada vez más atronador. Sin pensarlo, se abrió paso entre ellas, situándose en las estrechas escaleras sobre las que había oído el lúgubre tañido de la campana, y llevando su dedo índice a los labios, pidió silencio. Aquel golpeteo seguía regando nítido y amenazador, entremezclado a veces con su propio eco. Sinué y las mujeres no necesitaron muchos segundos para deducir, con creciente terror, que aquel atropellado martilleo procedía de la parte baja del caserón y que, a juzgar por los cada vez más claros y potentes estampidos, ascendía rápidamente hacia el lugar donde se encontraban. Los corazones, víctimas de un pavor incontrolable, habían vuelto a desatarse. El de Sinué, sobre todo, parecía a punto de saltar por la boca.
¿Qué estaba pasando en aquel maldito ayuntamiento?, se preguntó, incapaz de identificar el trueno que seguía acercándose. De pronto el seco tableteo desapareció. Los últimos golpes habían sonado en la planta inferior. Y Sinué, procurando que los peldaños no gimieran bajo sus pies, descendió 2 o 3 escalones, tratando de percibir alguna señal, quizás una sombra, que delatara o identificara al responsable de aquel terrorífico escándalo. La luz de la linterna perforó las tinieblas, explorando el final de aquel tramo y el recodo que formaba el pasadizo, pero la única respuesta fue el silencio. En ese instante, una de las compañeras consiguió articular una frase que arruinó el diezmado valor del investigador. Parecían pasos. Pasos, se repitió a sí mismo Sinué. ¿Pasos que suenan como cañonazos? No, argumentó contra sus propias dudas. Ninguna persona humana podría provocar semejante estrépito. Apenas si habían desaparecido de su mente estos razonamientos cuando aquella cadena de golpes reapareció en el lugar, helando la sangre de Sinué. El estruendo era ahora infinitamente más violento y cercano. Sonaba justamente en el piso donde se hallaban las dependencias municipales, y el investigador, sin poder evitarlo, retrocedió ante la evidente proximidad de aquella tormenta de golpes rotundos y decididos. Pero en su precipitación tropezó, desplomándose de espaldas sobre los peldaños, y la linterna saltó de su mano por segunda vez. La aparatosa caída de Sinué y el casi simultáneo repiqueteo de la linterna, rodando escalones abajo y sumiendo, al apagarse, a los desmoralizados expedicionarios en la más desastrosa oscuridad, abriendo finalmente las contenidas compuertas del miedo, y varias de las mujeres estallaron, apagando por unos instantes aquellos frenéticos mazazos con un chillido desgarrador. Y fue como un milagro, o quizás como una estocada mortal. El fantasma, o lo que fuera, al escuchar los gritos, volvió a detenerse. Al menos los golpes cesaron. Y entre respiraciones jadeantes, Sinué acertó a levantarse, palpando los peldaños en una búsqueda desesperada de la linterna. En realidad, aunque sus manos tanteaban a ciegas y nerviosamente la madera de los escalones, sus ojos se mantenían fijos en el final del tramo de la escalera y más concretamente en el recodo que conducía al piso inferior. Pero las tinieblas seguían siendo lo suficientemente densas como para no poder distinguir bulto o silueta algunos. Al cabo de unos segundos, que a Sinué se le antojaron interminables, la persona, animal o fantasma prosiguió su avance, pero esta vez paso a paso. Sus golpes sobre el tramo de escalera, que moría necesariamente en el punto donde Sinué bregaba por encontrar su linterna, se hicieron terminantes y angustiosos. Ya no había duda. Aquel trueno lo provocaba algo o alguien que se hallaba a escasos metros de los más que arrepentidos aventureros. Casi paralizado por el miedo, el investigador, de rodillas y con la frente empañada por un sudor frío, se lanzó sobre el último peldaño, maldiciendo su mala estrella.
La linterna seguía sin aparecer y aquello, lo que fuera, continuaba ascendiendo, provocando en Sinué una arritmia cardíaca que a punto estuvo de desembocar en algo peor. Las mujeres, más sensatas, habían retrocedido, perdiéndose atropelladamente en la oscuridad del desván. Una de las menguadas velas había terminado por estrellarse sobre los peldaños, alumbrando escasa y casi milagrosamente el recinto. Y al fin, como un regalo del cielo, Sinué dio con la linterna, aferrándose a ella como un poseso. Buscó nerviosamente el interruptor y cuando se disponía a pulsarlo, el instinto le hizo levantar la cabeza. Frente a él, a poco más de 1 metro, distinguió un inmenso bulto, y una oleada de sangre saltó desde sus entrañas. En décimas de segundo, por la mente de Sinué desfiló, o quizás fuese más preciso el término, estalló, un caótico tropel de posibilidades, todas ellas a cual más amenazante. Por Jesucristo, ¿qué era aquello que tenía frente a sus ojos? El bulto, negro e inmenso, parecía jadear, oscilando levemente a derecha, a izquierda. Por un instante, aquella silueta y su rítmico movimiento hicieron pensar a Sinué en un gorila. Y entre escalofríos, el investigador se incorporó de un salto, esgrimiendo la linterna en actitud defensiva e incapaz de razonar con frialdad. Y debió ser aquel gesto de Sinué, linterna en alto, el que al fin aceleró el desenlace de aquella angustiosa situación. De pronto, de aquel bulto surgió una voz entrecortada. «Coño, que soy yo». Sinué, atónito, bajó lentamente la linterna y temblando pulsó el interruptor, arrojando el haz luminoso sobre la parte superior del bulto. Y ante los desconcertados ojos del reportero apareció un rostro pálido y desencajado por el miedo. «Juana». Al escuchar aquel nombre, las mujeres se agolparon en la puerta del ático, pasando del terror a una risa casi histérica. «Juana, pues claro», farfulló la recién llegada, «¿quién leñe iba a ser? Sois unos mal nacidos, ¿por qué no me esperasteis?» Sinué, con la boca abierta por la sorpresa, seguía sin dar crédito a lo que tenía enfrente. «Pero», acertó a formular finalmente, «¿y esos truenos?» «¿Truenos?», preguntó a su vez Juana. «¿Qué truenos?». La linterna del estupefacto investigador enfocó los pies de Juana y al comprender fue aquel quien se vio atacado por la risa. Juana calzaba unos voluminosos y viejos zuecos traídos años atrás de su entrañable Asturias. Aquellos estampidos habían sido provocados en realidad por el choque del citado calzado de madera contra el piso y las escaleras del silencioso caserón. Y Sinué, abatido por la risa y un profundo sentimiento de ridículo, se dejó caer sobre los peldaños, moviendo la cabeza en señal de desaprobación. Sencillamente, se reprochó, no estoy preparado. Fueron las mujeres quienes sacaron a Sinué de su decaimiento. Una de ellas, pasado ya el susto, interrogó a Juana sobre la misteriosa campanada. «Sí, la he oído», repuso sin más. «Sois unos graciosos. Vaya susto que me disteis». Juana comprendió al instante que el silencio con que había sido acogido su comentario ocultaba algo en lo que no había reparado hasta ese momento, y su voz,
se debilitó al formular la siguiente pregunta. «¡Ay Dios! ¿Es que no habéis sido vosotros?» El silencio fue la más elocuente de las respuestas. «Ah, Virgen Santísima, ¿y quién es entonces el paisano?» Juana no llegó a concluir la frase. Sinué, algo más repuesto, había tomado de nuevo la iniciativa, abandonando las escaleras y adentrándose con paso decidido en el oscuro desván. Ninguna de sus acompañantes llegó a observar el rictus de rabia que había empezado a endurecer su rostro. Sinué era así. Del más espantoso sentimiento de ridículo y vergüenza podía saltar en un santiamén a una ira mal contenida, una ira contra sí mismo por su aparente debilidad y temor. Aquel incidente, en definitiva, había terminado por exasperarle. «Esto debe acabar», se repitió mientras caminaba hacia la portezuela de la torre. «Este absurdo misterio ha durado demasiado». Y olvidando incluso a sus amigas que seguían sus pasos a corta distancia, saltó sobre los peldaños dispuesto a irrumpir en la sala donde reposaba la antigua maquinaria del reloj. Con una presencia de ánimo poco común, consecuencia sin duda de su momentáneo y encendido coraje, Sinué tiró violentamente de la portezuela. Los goznes rechinaron y una peste a grasa seca o corrompida escapó del negro recinto. Y sin mayores meditaciones, salvo los últimos peldaños, situándose en el umbral de lo que, a juzgar por una primera y rápida exploración de su linterna, no era otra cosa que un mísero cuartucho de apenas 2 por 3 metros. Las mujeres siguieron aquellos primeros movimientos de su amigo desde el pie mismo de las breves escaleras y en un silencio reverencial. Sinué, sin pronunciar palabra, permaneció unos segundos bajo el quicio de la puerta, intentando identificar lo que aparecía en el centro del camarote. Su obsesión en aquellos primeros instantes no era examinar la maquinaria del reloj, sino reconocer y enfrentarse, si fuera preciso, a la persona o incluso a aquella criatura monstruosa que, según sus tortuosos pensamientos, podía ser la responsable de la campanada. Y sus ojos, ayudados por el nervioso cono de luz, fueron acostumbrándose a las tinieblas. Lo primero que distinguió Sinué fue un sólido bastidor o armazón de algo más de 1 metro de alzada, con robustas patas de madera. Sobre él descansaba una polvorienta máquina rectangular sembrada de un indescifrable laberinto de ruedecillas dentadas, palancas y contrapalancas, todas ellas inmóviles y embadurnadas con una grasa tan azabache como maloliente. Era la maquinaria efectivamente dormida del misterioso reloj del ayuntamiento de Sotillo. El lugar se hallaba aparentemente desierto y Sinué, algo más confiado, buscó con su linterna la sirga metálica que necesariamente debía poner en comunicación aquel vetusto artilugio con el martillo situado en la torreta exterior. No tardó en descubrirla. Arrancaba del extremo derecho de la maquinaria, elevándose hacia el techo y atravesándolo por un orificio practicado al efecto. Al tirar
de aquella sirga hacia abajo, dedujo Sinué, el dispositivo exterior levantará el martillo haciendo que éste pueda caer y golpear así la superficie de la campana. Y decidido a experimentar por sí mismo esta lógica teoría, el investigador avanzó un paso pegándose casi a la maquinaria. Pasó la linterna a su mano izquierda y, cuando estaba a punto de asir la referida sirga metálica y comprobar su hipótesis sobre el funcionamiento de la campana y el grado de fuerza necesario para elevar el martillo, Sinué creyó ver algo extraño a su izquierda. Fue una imagen medio borrosa, captada fugazmente por el rabillo del ojo y que vino a sacudir mortalmente su repuesto valor. Durante unos segundos permaneció con su brazo derecho en alto, incapaz de reaccionar, y muy lentamente comenzó a girar el rostro hacia su izquierda en busca de lo que creía haber visto. Al mirar de frente, la piel del investigador se erizó y las piernas le temblaron. En el citado muro izquierdo de la torre donde se hallaba y pegada al cristal del único ventanuco existente en la misma, descubrió la voluminosa cabeza de un ser que parecía mirarle fijamente. Con los cabellos de la nuca erizados por el terror, luchó por gritar y advertir a sus compañeras, pero el miedo había agarrotado su garganta y solo acertó a tartamudear. La luz de la luna, cayendo oblicuamente sobre aquel enorme cráneo, contribuía, y no poco, a realzar su monstruosidad. Dos puntos negros como vacíos y que Sinué asoció a los ojos se hallaban clavados en su persona, y los escalofríos se sucedieron ya a un ritmo magnético. En mitad de aquellos segundos angustiosos, nuestro hombre puso en juego todos sus recursos, pero únicamente lograría dirigir la linterna hacia el pequeño ventano. Fue cuestión de décimas de segundo. Al proyectar el chorro de luz sobre el cristal y el horrible rostro situado en el exterior, Sinué creyó distinguir cómo el mencionado haz luminoso traspasaba materialmente aquella cabeza, iluminando incluso las ramas de los árboles situados inmediatamente detrás y a corta distancia de la torre. Y antes de que pudiera reaccionar, la criatura desapareció y lo hizo de forma idéntica a como el investigador había visto esfumarse a aquel otro ser en el bosquecillo. Aquel tiempo infinitesimal, sin embargo, fue suficiente para que el descompuesto periodista pudiera detectar un par de detalles que le resultaron familiares. Aquella criatura carecía de nariz y boca, y tal y como había observado en su primer encuentro en el Calvero, daba la sensación de ser transparente. Cuando el investigador comprobó que aquel repulsivo ser no se hallaba ya frente a la ventana, en un postrer repentino arranque, Sinué jamás entendió cómo o de dónde pudo sacar aquel último rasgo de valor, se precipitó hacia el cristal, aferrándose con todas sus fuerzas a la manija del ventanuco, y tras hacerlo girar, tiró bruscamente abriendo la ventana. Sinué, en uno de sus desconcertantes impulsos, se atrevió a sacar la cabeza y parte del tronco por el estrecho hueco, tratando de ubicar a la criatura.
Con mano temblorosa enfocó el tejadillo situado al pie mismo del ventanuco, así como las ramas y muros colindantes. Pero el lugar se encontraba desierto. Del extraño ser no quedaba rastro alguno. Al levantar su rostro hacia el cielo, las estrellas reflejaron su miedo con ininterrumpidos parpadeos blancos y azules que, en aquellos críticos momentos, a Sinué se le antojaron tan mordaces como fuera de lugar. ¿Qué ocurre? Al oír a sus compañeras, cedió en la inútil búsqueda y, cerrando la ventana, permaneció silencioso, intentando calmarse y poner en orden sus atropellados sentimientos. Fueron precisos más de 10 minutos para que recobrara su normal ritmo cardíaco. Y mientras las mujeres paseaban las velas por el recinto y sobre la maquinaria del reloj, curioseándolo todo, se recostó contra la pared en la que había sido practicada aquella ventana. En su mente, poco a poco, además de la imagen del rostro de la criatura, una idea había ido grabándose a fuego. Aquel ser, quizás el mismo que había visto en el bosque, tenía que haber sido el responsable de la solitaria campanada. ¿Pero cómo? Y sobre todo, ¿por qué? Sinué no podía sospechar entonces que las brumas de su cerebro no tardarían en disiparse. ¿Qué ha ocurrido?, repitió una de sus amigas aproximándose al pálido Sinué. Pero, prudentemente, prefirió ocultar cuanto había visto, y separándose del muro, se unió al grupo, haciendo un gran esfuerzo por aparentar serenidad. Aquí no hay nadie, terció otra de las expedicionarias, insinuando a renglón seguido que quizás el tañido de la campana había sido pura casualidad. Sinué, sin despegar los labios, se enfrentó a la sirga metálica por segunda vez y tiró de ella con fuerza. Tal y como había supuesto, este enlace levantó el martillo de hierro, golpeando la campana con un sonido solemne. Las mujeres, sorprendidas primero y divertidas después, imitaron a Sinué repitiendo las campanadas. De lo que no hay ya la menor duda, meditó el reportero, es de que, para hacer sonar la campana, es preciso levantar el martillo y dejarlo caer. Pero eso, puesto que la maquinaria del reloj se encuentra evidentemente paralizada, solo puede llevarse a efecto desde el interior del camarote donde estamos o en el exterior en la torreta metálica. La aparente paz reinante en la torre estimuló la confianza de las mujeres, llegando incluso a abrir el ventanuco y a asomarse a la oscuridad exterior. En ese momento, cuando Sinué escuchó el afilado gemido de la ventana, no pudo evitar un nuevo sobresalto. Pero el tranquilo comportamiento de sus amigas terminaría por demostrarle que la misteriosa criatura había desaparecido, al menos momentáneamente, y algo más confortado, dedicó su tiempo a la lectura y a un meticuloso examen de las placas adosadas a la maquinaria del reloj. En una de ellas podía leerse: Gregorio Revuelto, Benito, septiembre 5, 1907. En la segunda, Sinué distinguió 3 únicas palabras: Moisés 10, Palencia.
El primer nombre, según le había adelantado el alcalde en una de sus múltiples entrevistas, correspondía a un magnánimo vecino de Sotillo, donante del referido reloj en 1907. En cuanto al segundo, Sinué supuso que podía tratarse del relojero y constructor de tan compleja maquinaria. Y sin conceder mayor importancia a ninguna de las dos inscripciones, se dedicó a explorar la parte baja de la mesa o bastidor de madera sobre el que descansaba el pesado artilugio de relojería. Se situó en cuclillas, inspeccionando con su haz luminoso los mugrientos soportes de madera del armazón. Pero, nada más iniciar la rutinaria operación, los ojos de Sinué quedaron atrapados por algo en lo que, lógicamente, no había reparado. La luz de la linterna se hallaba centrada en un disco de hierro de unos 25 centímetros de diámetro. Esta pieza colgaba al final de un listón igualmente metálico, constituyendo el péndulo del reloj. Al principio, debido a la considerable capa de polvo que lo cubría, Sinué no se percató de lo que se hallaba grabado en el mencionado disco. Sinué no sabría precisar cuál de sus amigas tuvo la feliz ocurrencia de inclinarse, como él, entre los soportes del armazón y, asistida por una vela, proceder a una primera limpieza del alto relieve que adornaba el disco del péndulo. Quizás fue Juana, aunque en realidad poco importa. El caso es que, al despejar de polvo la cara del disco, Sinué quedó atónito. Sin poder dar crédito a lo que estaba enfocando con su linterna, cerró los ojos durante 3 o 4 segundos. Al abrirlos, la desconcertante realidad de aquel alto relieve seguía allí, oscilando levemente como consecuencia de la improvisada limpieza. Al instante, el miembro de la Escuela de la Sabiduría reconoció, o creyó reconocer, la forma ondulante de una serpiente enroscada entre dos círculos, el de la izquierda sensiblemente mayor que el de la derecha. Jesucristo, ¿cómo es posible? Con el pulso nuevamente acelerado, Sinué repasó el grabado. Sí, no cabía duda. Aquel era el emblema de la logia secreta a la que el investigador pertenecía, una serpiente enroscada entre dos ojos. ¿Cómo puede ser, aquí, en una aldea perdida, y precisamente en el lugar de las 66 campanadas y de la hija de la raza azul? A decir verdad, aquel súbito descubrimiento afectó a Sinué de una manera más sutil y duradera que los anteriores. Parecía como si una mano o una inteligencia superior hubieran preparado aquella cadena de increíbles y desconcertantes causalidades, mucho antes incluso de que ellos nacieran. ¿Cómo explicar si no la presencia allí de aquel disco fabricado en 1907 o mucho antes, con la enseña de su orden? Pero la noche parecía regada de sorpresas, y al desviar la luz a izquierda y derecha del referido emblema, Sinué recibió el susto final. Perfectamente, nítidas y en mayúsculas, pudo leer dos letras que desbordaron su notable caos mental. Ra. Volvió a cerrar los ojos y al abrirlos leyó de nuevo. Sí, Ra.
repitió mentalmente, presa de una mezcla de alegría, desconcierto y cansancio. Habían sido demasiadas e intensas emociones, y aquella, la que Sinué creía la última, había rebasado sus propias y mermadas limitaciones mentales. Pero no entiendo. Aquel disco negro llevaba grabado también en alto relieve y desde hacía más de 77 años el nombre del astro intruso que se aproximaba a la Tierra y del que había partido el mensaje sobre las 66 campanadas, la hija de la raza azul y el juicio de Lucifer. Sinué, con el cerebro prácticamente bloqueado, siguió un largo rato con los ojos fijos en aquellas inesperadas letras. Parecía hipnotizado. Dios mío, ¿cómo es posible? Al fin, en un último y absurdo intento por ratificar lo que tenía a medio metro de su rostro, pidió a sus compañeras que leyeran lo que aparecía en el péndulo, y las mujeres, todas, fueron repitiendo lo que Sinué ya sabía, Ra. Algunas interrogaron a su amigo sobre aquella enigmática inscripción, pero Sinué no respondió. Minutos más tarde, cuando la comitiva cruzaba de nuevo la Plaza de la Lastra en dirección a la Casa Azul, el investigador se detuvo junto a la susurrante agua de la fuente y, perforando con el alma aquel inmenso firmamento, recordó algo que casi había olvidado durante su accidentada visita al viejo caserón del ayuntamiento. En el último momento, los cielos habían escuchado la petición que había formulado en la sierra, y sin duda la señal solicitada había llegado con dos familiares y significativas letras, Ra. Sinué fue el último en buscar acomodo en el salón familiar de la Casa Azul. Su corazón latía aún con dificultad y procuró mantenerse al margen de las inevitables preguntas y de la hilaridad general cuando Juana y el resto de las mujeres expusieron la dramática secuencia de los truenos y su cómico desenlace. En definitiva, exceptuando el hallazgo de las letras R y A en el péndulo del reloj, las valientes compañeras de Sinué no pudieron aportar demasiados detalles de interés sobre tan convulsiva aventura. La solitaria campanada apenas si mereció un fugaz comentario, pero pronto se vio relegada ante el insólito lance de los suecos asturianos. Y sólo Gloria captó la trascendencia del enigmático altorrelieve en el disco de hierro. Al oír el nombre de Ra, palideció, cruzando con Sinué una mirada inquietante e inquisitiva, pero su amigo se limitó a responderle con una no menos significativa sonrisa. No era el momento oportuno para hablarle de su descubrimiento en la torre del caserón, y la hija de la raza azul supo comprenderlo. Avanzada la madrugada y venciendo la resistencia de algunos de los contertulios, Sinué se retiraba a descansar. Aquella noche, como las siguientes, el miembro de la Escuela de la Sabiduría se vio asaltado por una marca de pesadillas, directamente relacionadas con su visita al interior del ayuntamiento con el nombre de Ra, y muy especialmente con la pequeña criatura que había tenido oportunidad de ver en el bosquecillo y en el ventano del camarote. Abrumado y fatigado, Sinué dejó pasar el aniversario de Gloria
y sólo cuando el último invitado había dicho adiós a la señora de la Casa Azul, se decidió a exponerle parte de lo que había vivido en el viejo caserón. Esquivó nuevamente su encuentro con el ser que parecía espiarle desde el exterior, recreándose sin embargo en tomo a su cada vez más firme teoría de que las 66 campanadas y la registrada en la medianoche del lunes 16 tenían que haber sido originadas por alguien poco común. Pero lo que verdaderamente conmocionó el espíritu de la hija de la raza azul fue el inesperado hallazgo de Ra en el reloj. Sinue no eludió esta vez la respuesta. Sinceramente, no supo qué contestar. La única pista, y así se lo hizo ver a Gloria, estaba quizás en una de las placas atornillada a la maquinaria, Moisés 10. ¿Quién era este sujeto? Si fue el relojero que diseñó o montó el reloj, ¿por qué había incluido en el péndulo el sello secreto de la Orden de la Sabiduría? ¿Es que formaba parte de la logia? Y, sobre todo, ¿por qué incluyó el nombre de Ra? Por supuesto, el investigador estaba dispuesto a despejar estas nuevas incógnitas, pero antes era menester completar la instrucción de la hija de la raza azul. Una pregunta había quedado en el aire. ¿Qué era la raza azul? Y Sinue acometió aquella última fase de su exposición con renovados bríos. Sinue consultó sus documentos y dudó. ¿Debía hablarle a Gloria del origen de la nebulosa de Andronover, que fue a su vez la cuna de Urantia? Si se extendía en este apasionante capítulo de la quinta revelación el objetivo primordial de esta última fase informativa, podía demorarse. Así que, una vez más, prefirió dejarse arrastrar por la intuición. Antes de proceder a relatarte cuanto sé sobre la raza azul, le anunció, quisiera hacer algunas muy breves aclaraciones sobre cómo se formó nuestro mundo. El investigador mostró a Gloria el voluminoso mazo de hojas en las que se detallaban estas cuestiones, dando a entender que se veía obligado a mutilarlas en beneficio de ese fin primordial. Y tal y como suponía también, Gloria no se mostró muy conforme con esta decisión, pero sabiamente dejó hacer a su compañero. Según reza esta parte de la quinta revelación, la presente información fue facilitada a los humanos por un portador de vida, es decir, por una de esas criaturas celestes de las que ya te informé, miembro además del llamado cuerpo original de Urantia y actualmente observador residente en nuestro planeta. Pues bien, en esencia, Urantia tiene su origen en nuestro Sol, y el Sol a su vez en uno de los múltiples productos de la nebulosa de Andronover, que fue en el pasado, organizada como parte constituyente del poder material y de la materia física del universo local de Nevadón. Entre explicación y explicación, Sinue fue citando textualmente algunos de los pasajes que estimó más importantes. Y esta gran nebulosa nació de la carga de fuerza universal del espacio en el superuniverso de Orbonton, el nuestro, como sabes. En una época remota, los llamados maestros organizadores
de fuerza primaria del paraíso poseían ya el control completo de las energías espaciales que fueron organizadas más tarde bajo la forma de la citada nebulosa de Andrónover. Y dice la quinta revelación: hace 987.000 millones de años, el organizador de fuerza asociado, que entonces era el inspector adjunto número 811.307 de la serie de Orbonton, viajó fuera de Ubersa, capital de nuestro superuniverso, dando cuenta a los ancianos de los días que las condiciones del espacio eran favorables para inaugurar fenómenos de materialización en cierto sector del segmento, entonces oriental, de Orbonton. Y, según estos documentos, hace 900.000 millones de años fue registrada en los archivos de Ubersa una autorización expedida por el Consejo de Equilibrio de Ubersa al gobierno del superuniverso, que permitiría el envío de un organizador de fuerza con su personal a la región designada por el inspector 811.307. Las autoridades de Orbonton encargaron al primer explorador de este universo en potencia la ejecución de la orden de los ancianos de los días, por la que debía iniciarse la organización de una nueva creación material. Después de un largo viaje, hace ahora 875.000 millones de años, el organizador de fuerza y su séquito emprendieron la formación de la que sería la gigantesca nebulosa de Andrónover, registrada en los archivos del superuniverso como la número 876.926. Y aquellos seres celestes desencadenaron un torbellino de energía que desembocaría en este vasto ciclón espacial. Seguidamente, una vez en marcha estas rotaciones nebulares, continuó leyendo Sinué, los organizadores de fuerza viviente se retiraron perpendicularmente al plano del inmenso disco en rotación. Y a partir de entonces, las cualidades inherentes a la energía garantizaron la evolución progresiva y ordenada del nuevo sistema físico, y la nueva creación cayó bajo el control de las personalidades del superuniverso. Era, en suma, concluyó, el verdadero nacimiento de nuestra historia, y Sinué preguntó a la hija de la raza azul si deseaba conocer también lo que la quinta revelación califica de estadios nebulares de Andrónover, o si, por el contrario, prefería saltarse aquel capítulo. Y Gloria, siempre sedienta de conocimiento, le pidió, casi le exigió, que profundizara en el relato de aquellas críticas y desconocidas épocas de la prehistoria de Andrónover.